episodios anteriores. ¿Y cómo nos entienden a nosotros las máquinas? Pues sí, hoy vamos a hablar de cómo nos comunicamos con las máquinas y cómo podemos decirles qué cosas tienen que hacer. Un ordenador al final es un sistema eléctrico que solo entiende pues de señales eléctricas, ¿no? ¿Pasa electricidad o no pasa? Esto normalmente se representa con algo que se llama código binario, que próximamente haré en el canal un vídeo hablando de eso. Y básicamente es un sistema numérico en el que solo existen ceros y unos. Normalmente nosotros utilizamos el sistema decimal, ¿no? De 0 al 9, pero en este solo hay dos números. ¿Pasa la electricidad o no pasa? Este lenguaje, cuando se utiliza para darle instrucciones a un ordenador, se le suele llamar código máquina. Al principio de los tiempos, en la época de los dinosaurios, allá por los años 40, se utilizaba este lenguaje para programar, lo cual era un absoluto infierno. Era súper complejo programar de esta manera y era muy fácil equivocarse. Le dabas instrucciones al ordenador de esta forma binaria y le decías pues cosas muy simples, como suma esto más esto, réstalo, muévelo de sitio y cosas así. Como os digo, era súper difícil programar de esta manera, así que crearon otro lenguaje simbólico llamado ensamblador. Básicamente te permitía utilizar símbolos para explicar qué operaciones querías realizar. Por ejemplo, podías utilizar ADD para hacer la suma de dos números. Y luego estos símbolos se traducían a binario para que pudieran entenderlo. Aún así, era bastante difícil programar de esta manera y llevaba mucho tiempo, mucha dedicación y seguía siendo muy propenso a errores. Y ahí entra esta señora de aquí, que se llamaba Grace Hopper, que dijo que los programas debían ser escritos en inglés y que la propia máquina tenía que ser la encargada de hacer la traducción de ese inglés al código máquina. Por supuesto le dijeron que estaba loca, que las máquinas no podían entender inglés, pero ni mucho menos estaba loca, era un genio. Y ese fue el inicio de lo que hoy en día conocemos como compiladores. ¿Y qué es un compilador? Pues básicamente es un programa que coge todas esas órdenes escritas en inglés y las traduce a un lenguaje que puede entender el ordenador. A este tipo de lenguajes se les conoce como lenguajes de alto nivel, porque están mucho más cerca del nuestro que del de las máquinas. Por supuesto, esto no significa que utilicemos el mismo lenguaje que empleamos en la calle o en nuestro día a día con el lenguaje con el que se escriben los programas. Nos ayudan a que la tarea de escribir algoritmos sea mucho más sencilla. Que si no sabes lo que es un algoritmo, te lo dejo por aquí arriba, que seguro que te va a encantar. Y por supuesto, este, como cualquier otro lenguaje que utilicemos, tiene sus propias palabras, tiene sus reglas, etc. Es como por ejemplo el español, ¿no? Cuando tú quieres formar una frase, pues pones un pronombre, luego un verbo y luego, pues no sé, un sustantivo, por ejemplo. Si lo hicieras al contrario, nadie te entendería. Para que veáis un ejemplo de cómo son este tipo de lenguajes, aquí os dejo el ejemplo tipiquísimo que se utiliza siempre en los lenguajes de programación, que es escribir hola mundo en la pantalla. En este caso está escrito en C, uno de los lenguajes más famosos que se ha hecho. Entonces, a partir de estos compiladores surgieron un mogollón de lenguajes. Tienes Fortran, que es el considerado el primer lenguaje de programación. Luego tienes COBOL, tienes Pascal, tienes BASIC, tienes C, como hemos dicho, C++, un montón. Cada uno con sus virtudes y sus defectos, por supuesto, y también están pensados para hacer tareas distintas, aunque algunos son llamados de carácter general, que suelen ser para escribir cualquier tipo de cosas, pero otros están especializados para hacer una tarea muy concreta. Pero la cosa no quedó ahí. Años más tarde pensaron en otras formas de hacer esta traducción, porque claro, en ese momento tú tenías tu código hecho, lo pasabas por el compilador y eso te daba un lenguaje máquina, que es el que distribuías. Pero entonces pensaron, ¿y si lo que distribuimos es el compilador y lo que pasamos a la gente es el código fuente? Y así es como nacieron lo que se conocen como intérpretes. Y ahora mismo tú estás utilizando uno. Tu navegador tiene un intérprete de un lenguaje que se llama JavaScript, que sirve para darle un poco de alegría a las páginas web, para crear carruseles de fotos, desplegables, alertas, un montón de cosas. Luego hay otros que están a caballo entre los dos mundos, como es el caso de uno de los lenguajes más famosos del mundo, que es Java, que es mitad compilado, mitad interpretado. Primero el código se compila a medias, generando un archivo que se llama bytecode, que es lo que tú distribuyes, y luego lo puedes ejecutar teniendo un intérprete donde sea, como por ejemplo una cafetera. Y bueno, yo me dedico a todo este mundillo de la programación, hago programitas para que luego vosotros tengáis con qué perder el tiempo delante de la pantalla. Estoy pensando para próximos vídeos traeros una serie sobre Bitcoin, qué es, cómo funciona y demás. O si no, también tengo la opción de crear unos explicando qué es todo esto de la nube. Ya me decís por comentarios qué os apetece ver más y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.